A nuestro invitado, él es el constitucionalista, el doctor Hugo Landívar. Doctor Landívar, qué gusto saludarlo, gracias por acompañarnos temprano en la mañana. Muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, Mauricio, Enrique, buenos días a los oyentes. Por favor, Enrique San Martín, usted es dueño de ese espacio. Ah, ¿no? Ok, dele. Por favor, usted, me da la venia para que sea yo quien abra la entrevista. Por Qué favor, gusto saludarlo. invitado. Gracias, qué gusto saludarlo, doctor Landívar, como le dije hace unos segundos. Con la noticia o con este tuit que acaba de leer Enrique San Martín, que supuestamente la comparecencia del presidente de la República duraría 30 minutos, según el protocolo de la presidencia, dice, sí, ¿verdad? Señor. Esa es la fuente, ¿no? Así es. Correcto. La fuente es el protocolo de la presidencia. Perfecto. Siendo así, ¿creería usted que toma mayor fuerza la tesis de la muerte cruzada, que lo que diría el presidente de la República es en esos 30 minutos, minutos más, minutos menos, explicar lo que a su criterio justifica el hecho de que es inocente para después dictaminar la muerte cruzada? ¿Usted cree que toma fuerza esa tesis? Efectivamente lo acabo de leer también en Twitter y me llama la atención porque como sabemos él tiene 3 horas para defenderse, para replicar luego de que hablen los interpelantes, ¿no? Uno iba a hablar 1 hora y cuarto, el señor Torres 45 minutos, la señora Veloso 1 hora y cuarto y él iba a hablar sus 3 horas. Pero este tweet sí me llama mucho la atención y coge más fuerza, como lo dice realmente Mauricio y Enrique. La tesis de la muerte cruzada sigue ahí. Y yo pienso que es un as bajo la manga que mucha gente, inclusive los señores asambleístas, dicen ahora de que ellos no la van a acatar en caso de darse. Parece que no han estudiado la Constitución. Es a juicio del presidente, está muy claro el artículo. Y esta causal, la grave crisis política y conmoción interna, queda a juicio del señor presidente, como lo sabemos y lo hemos dicho varias veces, a criterio de él. Pero ese criterio, perdóneme, doctor Landívar, ese criterio, ¿está así el libre albedrío o debería estar sustentado en alguna tesis, en alguna argumentación jurídica que justifique la decisión? ¿O simplemente es, a criterio mío, no me están dejando gobernar, me están poniendo cortapisa, no me dejan implementar mi plan de gobierno, consecuentemente todos a su casa? Bueno, no combinemos lo del plan de gobierno porque esa es otra causal. Okay. La causal de aquí en particular es la grave crisis política y conmoción interna, a juicio del presidente. Ahora, el decreto obviamente tiene que ser motivado, él tiene que explicar cuál es la razón de él para esto, pero no existe un termómetro voy a poner el ejemplo de las vacunas. Sabemos que en el Ecuador se vacunaron tantos millones de personas y tenemos esa manera de medirlo. En cambio, la grave crisis política y conmoción interna es algo muy subjetivo que fue creado en la Constitución del 2008, que es la vigente, y fue creado por el Correato casualmente para que evitar estos contrapesos y hacer asustar una parte a la otra. Doctor Landívar, ¿cabe la posibilidad de que antes de que todo esto ocurra, quizás los tiempos ya no dan, pero quizás en el deber ser pudo haberse dado, el hecho de que la Corte Constitucional intervenga toda vez que hay criterios que con argumentación jurídica y constitucional señalan que la Asamblea Nacional hizo tabla rasa de la delimitación que demarcó la Corte Constitucional por un lado, y por otro lado que también hizo tabla rasa de las regulaciones o las reglamentaciones o el marco que jurídicamente le permite a ellos el accionar dentro de la Asamblea Nacional en un juicio como el que se está llevando a cabo? O sea, que no respetó nada. Bueno, casualmente el señor presidente le solicitó a la Corte Constitucional revisar el juicio político, está en la prensa, y está en la ley. Ahora, a mí sí me sorprende un poco que la Corte esté callada y no termine de decir nada, principalmente por 2 cosas. Porque para mí, el momento en que no hubo que hubo los votos para el informe motivado, como dice la ley, motivado, ¿no? Desde ese minuto, acordémonos cómo pasó pues la resolución. Hicieron una resolución y de ahí hicieron los votos. Ya desde ahí para mí ya es nulo el proceso, porque en ninguna parte de la ley habla de una resolución. Sacaron de la resolución solo la parte que les interesaba de las pruebas, más no lo que la comisión llegó a opinar.
que era que no recomendaba el juicio político. ¿Está jugando un papel político la Corte Constitucional y no su rol de garante de la Constitución? No quiero llegar hasta allá porque respeto mucho a la Corte y pienso que tiene personas muy probas, pero este silencio sí me llama un poco la atención porque ya hace rato lo debieron haber dicho. Desde el minuto en que pasó esta resolución como supuesto informe para tener los votos para continuar, desde ese minuto la Corte Constitucional debió haberlo dicho sin necesidad que el presidente Una más para darle paso a Enrique San Martín, doctor Landívar. Voy a retrotraer, estábamos hablando, y usted lo señalaba, de que aparentemente algunos de los asambleístas no conocen la ley y que en el caso de que el presidente emita el decreto de muerte cruzada, ellos tendrían que irse a su casa. Sin embargo, como ya sabemos, y así lo han dicho algunos de ellos, tendrían algunas otras acciones que interponer para evitar esto. ¿Cuáles podrían ser a su criterio? ¿Algún tipo de recurso de amparo o de, no sé, usted es el experto en leyes o cree que no hay ninguna instancia a la que ellos puedan acudir para evitar lo que aparentemente es inminente? Con el respeto de algunos asambleístas, a los cuales sí respeto, lo único que tienen que hacer es ir a recoger sus cosas e irse a su casa. No es nada más. Eso es todo. Es en el minuto que se entrega el decreto, los señores dejan de tener la calidad de asambleísta. Mañana podrán presentar, están en su derecho, una acción de inconstitucionalidad del decreto frente a la Corte Constitucional. ¿Y qué va a decir la Corte Constitucional? Señores, no tiene razón. Así se vayan a la Corte Interamericana, vaya donde sea, no tiene razón, porque la Constitución es clara y tienen que respetarla y se acabó. Muchos hablan del derecho a la resistencia, que no lo vamos a acatar. Escuchaba ayer a esta señorita asambleísta, se me fue el nombre. Yesenia Guamaní de las filas de la Izquierda Democrática, como le dije hace un rato, que no sé a qué juega ella. Votó con quienes en su momento la votaron. Lo que pasa es que ahí estamos en un problema realmente, Mauricio, porque con el respeto a la señorita, no tengo el honor de conocerla, pero no ha estudiado la Constitución. Entonces el artículo 119 de la Constitución es el gran problema que tenemos ahora. Para ser asambleísta solo tienes que tener 18 años, ser ecuatoriano y estar en goce de derechos políticos. Entonces, ese es el problema. Hay gente que no llega a estos puestos y no estudia. Ok, doctor Landívar, Enrique San Martín tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar las mías. Enrique. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Doctor, y qué gusto verlo a los tiempos. A ver, me dicen con fines pedagógicos, ¿qué dice el artículo 149 que tiene relación con la destitución del presidente de la República, por favor? Sí, el 149 es el que, el cierto está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estimado Enrique. Pero el 148 fue, el capítulo se llama Juicio Político y Destitución del Presidente o Vicepresidenta. Yeah. El 148 habla sobre la admisibilidad al juicio político. El 149 habla sobre un dictamen y que debe pasar por la Corte Constitucional, pero ese es para otro caso, no es para este caso. Ah, ya, correcto. Se puede prestar, ojo, se puede prestar, incluso lo tuve que volver a reestudiar porque hay la coma. Mire lo importante de las comas. Claro. Entonces, este caso del 149 es para otros casos, no necesariamente para el que estamos presentes. Lo he vuelto a estudiar. Efectivamente trae a eso, a esa confusión, pero es para otro caso. Ah, perfecto. Pero, correcto. Entonces, volviendo al tema, el señor presidente, si ha dicho que va a ir media hora, a mí sí me llama mucho la atención y yo creo que va a ir simplemente a entregarles el decreto y a darle las gracias, porque definitivamente yo no sé a qué están jugando los señores asambleístas, que son los llamados a conocer un proceso, a llamados a conocer la Constitución y a respetarla. Entonces, definitivamente, si se llega a dar esto, bueno, van a haber elecciones anticipadas, vamos a estar frente a que el Consejo Nacional Electoral en 7 días diga en 6 meses cuándo van a ser las elecciones y el señor presidente gobernar con decretos económicos urgentes. Doctor Almirano, y cabe en estos momentos anunciar, porque ayer en la Asamblea Nacional y algunos colegas periodistas señalaban en las redes sociales que hay algunos quienes ya, y del propio oficialismo, estaban desalojando estas oficinas. Unos, e incluso de la propia oposición.
Ahora vemos que están ingresando buses, 100 estábamos hablando, creo que se está incrementando el número de la capital. Me imagino que por el otro lado también entrará otro grupo. Dios quiera que no suceda nada. El punto es, doctor Altamirano, en este tuit que viene de la Presidencia de la República, el presidente va a intervenir 30 minutos. Sí, es su derecho. Vamos a ver, él que puede en esos 30 minutos argumentar, anunciar. El hecho de la muerte cruzada, sí, pero cabe por ahí solamente que él se detenga en el tema de destitución de la Asamblea. ¿O eso ya implica o se interpreta como muerte cruzada? Quiero esa puntualización, por favor. No, él tendría que leer el decreto. El Ya. decreto, si el de la muerte cruzada es un decreto, tendrá que leerlo y hacérselo conocer a los señores de primera mano, de ser el caso. Pero, bueno, yo pensaría que me gustaría que también se defienda frente a todo este burdo mamotreto de juicio político. Porque no, ya lo vimos en las pruebas, lo vimos en la defensa que tuvo el señor presidente, y estamos hablando aquí de democracia, no estamos hablando de cuestiones políticas, sino cuestiones jurídicas, en donde no hubo realmente, no se probó lo que supuestamente, el supuesto peculado por omisión que no existe. Entonces, vemos que todo está amañado, es algo burdo, definitivamente, y prestarse también para esto, no sé, los señores, cuál es el afán de mantenerse en el poder, en el cargo, qué es lo que tienen atrás pensado hacer. Eso por un lado. Lo que usted dice de las marchas y contramarchas también lo he visto por Twitter, efectivamente. Están tratando de desestabilizar otra vez Quito. Claro. Y ojalá no lleguemos al noviembre negro del 2019, me parece. Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá que octubre, me parece, no volvamos a eso. Porque aquí la gente necesita trabajar y preocuparse por la seguridad y lo que viene con el niño, etcétera. Y no estar preocupados por esto. No dejan que la democracia continúe. El señor fue elegido para gobernar, pues respétenlo. Si hay algo malo, él siempre ha llamado al diálogo. Pero tenemos estos grupos que definitivamente no dejan continuar. Y se inventan, porque se inventan ciertos artículos y todo como lo quieran hacer. Ese es el problema, estimado Enrique. Doctor, finalmente, Mauricio tiene más inquietudes, Mauricio Casa. Conmigo es, ¿qué efecto tiene este comunicado, entiendo, ayer del Parlamento Europeo y en su momento también de la Organización de Estados Americanos? O sea, son enunciados simplemente, pero en la práctica ¿tienen algún efecto, doctor? Bueno, las organizaciones internacionales siempre son respetables, obviamente, y lo que digan ellos siempre van a querer la democracia. Pero eso sería en un país ideal. Lamentablemente, este Ecuador de ahora lo desconozco con esta clase de asambleístas. Lamentablemente, o sea, como digo, hay personas que realmente merecen estar ahí y estudian y conocen, pero hay otros que simplemente le dicen, alza la mano y no saben y no entienden cómo es y cómo respetar la Constitución. El artículo 148, volviendo a la muerte cruzada, es clarísimo. Dice, a su juicio, entre comas. Por eso dije, la coma es muy importante, Enrique. Entre comas, a su juicio. Y esa causal no tiene que pasar por la Corte Constitucional. Es a juicio del señor presidente hacerlo durante los 3 primeros años y punto. Correcto. Tiene que estar motivado el decreto, tendrá que estar motivado, obviamente. Pero, y la Corte Constitucional no tendrá por dónde decir que esto es inconstitucional ni nada. Los señores al día siguiente, mejor dicho, el mismo día se van a su casa y al día siguiente, como lo he dicho en varias entrevistas, la única persona que va a entrar a la asamblea son los señores de limpieza, con todo respeto, dejar todo perfecto para que en 6 meses lleguen asambleístas nuevos. Continúa Mauricio Casa. Gracias, doctor Landívar. Mientras dure la presencia del presidente de la República gobernando vía decreto en el caso de que se concrete esto de la muerte cruzada, ¿esos decretos tendrán que pasar por algún filtro, entiéndase, Corte Constitucional, o no será necesario? No, sí, correcto, Mauricio. Todos los decretos económicos urgentes tienen que pasar por la Corte Constitucional para que sean avalados. Ok, ¿y hasta qué tipo de materia en qué tipo de materia el presidente de la República podrá actuar vía decreto? Porque entiendo de que tampoco tiene la libertad de vía decreto gobernar en todos los ámbitos. No, solamente económico urgente, nada más. Es lo único.
Acordémonos que esta constitución fue hecha en Montecristi, fue por el Correato y era para durar 300 años. Y lo hicieron casualmente. Esto para mí fue algo que era una lucha entre la Asamblea y el Ejecutivo, el Legislativo y el Ejecutivo, para continuar, para hacer asustar el uno al otro. Pero hoy les está jugando en contra. Oiga, doctor Landívar, ¿y esos hipotéticos decretos, poniéndonos en ese escenario, esos hipotéticos decretos podrán contravenir ley expresa, por ejemplo, una ley orgánica, o no se podrá meter en esos terrenos? A ver, es muy interesante la pregunta, Mauricio, porque aquí voy a decir otra cosa. Todas las leyes que fueron creadas durante el Correato les pusieron a la gran mayoría orgánica. ¿Y para qué lo hicieron? Para que sean difíciles de derogar. Pero eso es otro tema. Entonces, por ejemplo, la ley orgánica de la función legislativa está perfecta porque rige a la Asamblea, ¿no? Pero puedo poner un ejemplo muy fácil. El Código Orgánico General de Procesos, es una ley ordinaria. Pero en cuanto a los decretos del señor presidente, que tendrá que hacer los de darse la muerte cruzada, que yo creo que estoy seguro que se va a dar, son decretos que van a pasar por la Corte Constitucional para que causen efecto. Perfecto, doctor Landívar. Enrique San Martín continúa con la entrevista, luego Ramiro Cepeda. Gracias por contestar mis inquietudes. Gracias, Mauricio. Doctor, y antes de darle paso a Ramiro Cepeda, quien se incorpora también a este espacio, a ver, la Constitución de Montecristi se señaló que era hiperpresidencialista y que de alguna manera blindaba al Ejecutivo. En todo caso, habían otros mecanismos para blindar al presidente de la República. Pero ¿qué pasó en esta instancia? En este régimen o en esta constitución que se denominó hiperpresidencialista, es decir, de plenos poderes. Es que casualmente, como fue creada a medida del señor, está en Bélgica, para durar 300 años, él incluyó esto de la muerte cruzada. Esto fue un invento. Esto no es que aparece en todos lados. Esto fue para de alguna manera, una parte hacer asustar a la otra, con esta causal que estamos hablando, porque es algo que no se puede medir, que es algo subjetivo, la grave crisis, la conmoción interna, la grave crisis política. Entonces, fue creada por ellos. Pero ahora, definitivamente, si usted le pregunta a cualquier persona en el país y crea que hay una grave crisis política, conmoción interna, le va a decir que sí, efectivamente, por todo lo que vemos, por todo lo que hemos visto en este proceso que han pasado, crean una resolución, cuando dice clarísimo, informe motivado al artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, informe motivado, ahí no dice resolución. Entonces, me sorprende que la Corte Constitucional, que ya el señor presidente le dijo que por favor se pronuncien, no dicen nada acerca de esto. Correcto, continúa Ramiro Cepeda. Hola, ¿cómo vas? Ramiro Cepeda te saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Buen día. Bien, un poco para aclarar el tema de los decretos que deben de pasar por la Corte Constitucional si es que se diera el hecho de que el presidente declare la muerte cruzada y cese a la Asamblea Nacional. Solo serían los decretos con fuerza de ley, es decir, aquellos que tendrían que obligatoriamente haber pasado por el sedazo de la Asamblea Nacional, y aquellos que específicamente la Constitución, adicionalmente a los del estado de excepción que viviríamos durante 6 meses, deba pronunciarse. De ahí los otros decretos no tendrían por qué pasar por el sedazo de la Corte Constitucional. Y voy a poner ejemplos: el nombramiento de un ministro, la aceptación de su renuncia, el nombramiento por el ejercicio de la ejerción ejecutiva, no deberían de pasar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estamos hablando de otros decretos cuando dice efectivamente que la ley dice los únicos decretos que podrá realizar el señor presidente son los económicos urgentes. Y si vamos a analizar un poco más, Ramiro, la semana pasada él envió una reforma tributaria, analicémoslo también, que tiene que ver con una cuestión económica. Sí, pero estamos hablando de que no hay Congreso, doctor Landívar. Estamos hablando de que no hay Congreso. Por lo que no hay Congreso, él solamente, lo que dice la ley, solamente podrá hacer decretos económicos urgentes en ese tiempo.
Yo ahí voy a discrepar porque eso está para cuando el presidente de la República tiene el equilibrio del poder y el contrapeso de la Asamblea Nacional. Pero ahora el contrapeso lo haría la Corte Constitucional durante estos 6 meses en el evento de que el presidente asuma la decisión de tomar como para sí la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea. Estimado Ramiro, el artículo 148 en el cuarto inciso, si me permite, se lo voy a leer. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, coma, la presidenta o presidente de la República podrá, coma, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, coma, expedir decretos leyes de urgencia económica, coma, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. No hay órgano legislativo, pues, doctor Landívar. No hay órgano legislativo, pero lo dice el 148. Es que eso no fue hecho para cuando no hay órgano legislativo, por tanto, es una disposición que no puede cumplirse a plenitud porque no hay órgano legislativo. La pregunta puntual es, ¿la Corte Constitucional llenará la falencia de la ausencia de la Asamblea Nacional, sí o no? Es correcto, la Corte Constitucional sería la llamada a decirle al señor presidente, más allá de, hay una sentencia interpretativa a este artículo, más allá de los decretos económicos urgentes, de pronto le dice, ¿sabe qué? Usted sí puede nombrar, en el caso que usted puso un muy buen ejemplo acerca de los señores ministros, escoger otro ministro, tiene que ser un decreto. Sí, pero esos no pasan por el sedazo de la Corte Constitucional. Esa disposición que usted lee, doctor Landívar, está hecho para cuando todos los actores están jugando. Pero yo estoy casi seguro de haber leído la Constitución y no haber encontrado una disposición como la que usted cita en ausencia de la Asamblea por haber sido disuelta por muerte cruzada, por disolución del presidente en ejercicio de su facultad constitucional, puede hacer esto. No, está la disposición clarísima de que dice de que los decretos que deban de pasar o que haga el presidente durante estos 6 meses tendrán que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Y entiéndase de manera lógica y orgánica la Constitución, se deben de ser aquellos que que necesitarían de la Asamblea, no de aquellos que no necesitan de la Asamblea. Yo no he dicho lo contrario, Ramiro, por eso el artículo es muy claro, dice, quizás haya ese error en el mismo artículo 148 al final, le invito a leerlo. Dice, la instalación de la Asamblea Nacional, hasta la instalación. ¿Cuándo es la instalación? Después de los 6 meses, cuando haya nuevos asambleístas. Y dice, el presidente, previo dictamen favorable de la Corte, hay que esperar el dictamen favorable de la Corte, expedirá decretos leyes de urgencia económica. Está claro el artículo 148, que es sobre la muerte cruzada. Ok, listo, doctor Landívar. Quedamos claros, veamos qué es lo que pasa, porque sería un gobierno cojo si no tiene las facultades totales para poder tomar las decisiones que debe de tomar en ausencia de la Asamblea Nacional. Que tenga un buen día, doctor Landívar. Igual, Ramiro. Buen día, gracias por la invitación. Ya, mi querido Bolo, ha sido el doctor Landívar que nos ha estado dando sus criterios sobre lo que estamos viviendo y lo que probablemente nos toque vivir el día de hoy. Charlie nos invita a un corte comercial, el cual cumplimos.